todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el tercer webinar de este ciclo de protecciones eléctricas. Me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y bueno, el día de hoy tengo el gusto de poderlos acompañar, de poderlos saludar, como les decía, en este tercer webinar de este ciclo que inició a principios del mes de marzo y que ya estamos muy prontos a terminar. Aprovecho para saludar a Patricio, a Pedro, a Edgardo, a Alexis, Francisco, Don Semel, Bernardo, Raúl, Cristian, a todos ustedes muy buenos días, qué gusto que nos acompañen, veo nombres ya conocidos que nos acompañan semana a semana, así que agradecerles enormemente su preferencia, el que decidan capacitarse con nosotros y que nos acompañen en estas instancias de capacitación. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por comentarnos ahí desde dónde se conectan, desde Linares, desde Concepción, La Cruz, Antofagasta, a todos ustedes, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá viernes a viernes, en el caso de los otros ciclos, lunes a lunes para compartir esta hora y media y hablar de temas muy, muy interesantes para todos los que trabajamos en el ámbito eléctrico. Como les decía, estamos acá en el ciclo de protecciones eléctricas, es un ciclo que contempla 4 webinars, ¿cierto? Y que ya el día de hoy vamos a estar realizando el tercero de ellos. Comenzamos el 7 de marzo hablando de protecciones diferenciales, ¿cierto? Y ahí hablamos de cómo esta protección es realmente importante en una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de proteger a las personas, ¿vale? Proteger la vida de las personas ante fallas a tierra por contactos directos o indirectos. Luego, la semana pasada, el pasado viernes, estuvimos hablando de los interruptores termomagnéticos, pero en su formato modular y cómo estos protegen a la instalación a fallas muy comunes como lo son la sobrecarga y los cortocircuitos. Y el día de hoy, bueno, vamos a continuar en esa misma premisa de protecciones que nos protegen ante la sobrecarga y al cortocircuito, pero ya de protecciones un poco más grandes, más robustas, que podemos conseguir en otros lugares de la instalación eléctrica, como por ejemplo una sala eléctrica, como por ejemplo ya protecciones más grandes, robustas, que no quedan al alcance de un usuario no calificado o un usuario que no tenga conocimientos acerca del área eléctrica. Y bueno, ya el próximo viernes finalizando el mes, casi 28 de marzo, finalizamos también con el ciclo hablando de uno de los temas más interesantes que más nos piden en la encuesta de satisfacción, como lo es la coordinación de protecciones, la selectividad y la asociación. Así que no se lo pueden perder, desde ya los dejamos invitadísimos a participar en este webinar, que va a estar muy bueno y va a ser el cierre de todo el ciclo. Recordarles un poco también el tema de los diplomas, hemos hecho un pequeño cambio de la plataforma, por lo tanto estamos ahora ajustando algunos detalles para que ustedes puedan continuar con la mejor experiencia. Por lo tanto, bueno, al finalizar el webinar les vamos a enviar un correo electrónico con un enlace para que ustedes puedan descargar el diploma de participación de este webinar en particular. Ahora continuamos también enviando los diplomas de participación final para todas aquellas personas que asistan a los 4 webinars o por lo menos a 3 de estos 4. Ya sabemos que a veces ocurren imprevistos que no nos permiten conectarnos en vivo, pero bueno, si participan por lo menos en 3 de estos 4 webinars, ya pueden optar al diploma final del ciclo como tal. Y bueno, hay muchas dudas todavía con respecto a los diplomas, algunos que han salido con el nombre un poco grande, etcétera. Entonces, poco a poco, esta semana hemos estado respondiendo esos correos que nos habían quedado, nos llegaron muchos correos. La participación de los webinars ha sido muy buena, hemos tenido excelentes convocatorias y bueno, felices por ese lado, pero también se traduce en varias solicitudes y requerimientos que hemos estado respondiendo a la brevedad posible dentro de nuestras capacidades. Así que un poquito de paciencia, que esperamos pronto dejarles respondido a todas las dudas, todas las solicitudes y los requerimientos, ya sean de diplomas, de consultas técnicas, etcétera, ¿vale? Así que bueno, eso quería yo darles como introducción, recordarles solo 2 cosas de la plataforma antes de irme, antes de presentarles al relator del día de hoy. Una de ellas es que si desean descargar la presentación que vamos a estar mostrando el día de hoy, vamos a dejarles ya
el botoncito en pantalla, ¿ok? Para que puedan descargar la presentación en PDF. También se las vamos a dejar en el chat el link en un par de minutitos para aquellos que no puedan usar esta herramienta de la plataforma, ¿vale? Así que ahí desde ya estamos compartiendo la presentación en PDF para que todos los que quieran la puedan descargar. Y lo otro que quería comentarles es que si, bueno, van surgiendo dudas durante la presentación, algunas cosas que no hayan quedado muy claras o alguna duda que ustedes ya tengan respecto a este tema, nos los pueden ir dejando en el chat. Ya hemos habilitado el modo preguntas y respuestas para que ustedes ahí puedan dejar sus consultas y bueno, con mucho gusto vamos a ir leyéndolas y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible de estas consultas, ¿vale? Así que eso quería comentarles por mi parte, así que siendo las 10:08, ya no le quiero quitar más tiempo al relator del día de hoy y nuestro relator es José Zambrano. José Zambrano es agente comercial de la zona norte, así que José, bienvenido y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para realizar este tercer webinar. Hola, hola, muy buenos días. Gracias, Alba, por el pase. Así que el día de hoy voy a estar yo presentándoles, conversando un poco sobre lo que son las protecciones termomagnéticas, pero en otro formato. Ustedes ya estuvieron viendo este formato pequeño, que es el modular Rieldin, y el día de hoy vamos a pasar a algo un poquito más grande. Misma funcionalidad, ¿ya? Técnicamente funcionan de igual forma, pero en un tamaño más grande, mayor capacidad. Mi nombre es José Zambrano, como les comenté. Estoy actualmente situado en la ciudad de Arica, en el norte. Así que un saludo también a todas las personas que se lograron conectar de todas las regiones y quizás si son de fuera de Chile también. Y les dejé también ahí en la presentación unos links. Entonces, cuando ustedes la descarguen, pueden hacer clic, por ejemplo, donde dice LinkedIn, donde dice YouTube, TikTok, Instagram. Tengo un canal donde vamos subiendo material constante de distintos tipos de soluciones o cosas interesantes sobre el mundo eléctrico. Así que los dejo invitados ahí a que se puedan suscribir y seguirme. Vamos a avanzar con esto. Y algo importante antes de comenzar es conocer un poco, identificar qué son las protecciones, por ejemplo, en un diagrama unilineal, ¿ya? ¿Cómo yo las puedo identificar? Entonces, por lo general, en los diagramas unilineales, ahí en el dibujo, en la imagen de color negro, vemos una semicircunferencia, ¿cierto? Con rayitas. Entonces, si tiene una rayita, podríamos decir que es de un polo, si tiene dos, que es bipolar, si tiene cuatro, tetrapolar, o si tiene tres, tripolar, ¿ya? Hay otra forma también de identificarlas. Vamos a colocar aquí el puntero. Si es que ahí, ahí creo que lo tenemos. ¿Ya? Entonces, otra forma de identificarla es colocar estos dos símbolos, un rectángulo y una semicircunferencia. El rectángulo va a corresponder a que tiene un relé térmico y la semicircunferencia al magnético. En otros casos, el magnético lo cambian por una flecha y el pequeño cuadrado o rectángulo, esa onda cuadrada, sigue siendo el relé térmico. Entonces, de esa forma nosotros en un plano, en un diagrama, en los planos que tenemos en las casas, cuando nosotros podemos abrir a lo mejor el tablero y vemos un pequeño plano, podemos identificar cuáles son los termomagnéticos y cuáles podrían ser los diferenciales. Entonces, eso es importante. Si avanzamos, vamos a recordar, probablemente esto ustedes ya lo estuvieron viendo en webinars anteriores, pero nunca está de más poder recordar. Las protecciones termomagnéticas a nosotros nos van a ayudar a protegernos de dos eventos principalmente, ¿ya? Que es la sobrecarga y el cortocircuito. La sobrecarga es prácticamente un sobreconsumo. Nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos enchufes que son de 10 amperes, que tienen sus tres orificios iguales, y tenemos de 16 amperes que tienen unos orificios un poquito más grandes, ¿ya? Entonces, por lo general, uno coloca una zapatilla al enchufe de 10 amperes y vamos colocando carga, el televisor, la radio, eh, no sé, lámparas, el equipo de sonido, eh, lavadora, no sé, etcétera. Entonces, estamos
Hola, hola. ¿A mí me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar en el chat? Sí, ahora sí, a mí sí. Y al José todavía no, ¿cierto? Sí, a Alba, ya. José, no sé si te invitamos a salir e ingresar nuevamente porque te escuchábamos súper bien y de repente no te pudimos escuchar de nuevo, ¿ya? Así que tal vez salir e ingresar de la sala te pueda ayudar a resolver. Ya, listo. Entonces José va a salir, va a ingresar nuevamente. Pedimos disculpas, cosas que pasan cuando estamos en vivo y en directo, ¿cierto? Pero bueno, estoy respondiendo consultas de los diplomas, de las presentaciones, mientras José vuelve. Vamos a ver si nos ¿Aló, conecta. aló? Ahora sí, te Sí, escucho por perfecto. acá. Perfecto, gracias. Súper. Ya, eso es bueno, ahí que tengamos un feedback, una comunicación para ver si ocurre algún imperfecto. Entonces, estamos hablando de la sobrecarga, ¿ya? La sobrecarga ocurre cuando nosotros le exigimos más a lo que es capaz de suministrar. Por ejemplo, un enchufe, nosotros conectamos un alargador, o zapatilla, como la llamamos acá en Chile, y en la zapatilla tenemos conectada la tele, tenemos conectado el equipo de música, tenemos conectadas las luces de Navidad, por ejemplo, ocurre mucho en Navidad que llenamos un enchufe con muchas cargas, entonces al final el enchufe es capaz de proporcionar 10 amperes. Los cables de ese enchufe son capaces de soportar y transmitir 10 amperes y cuando nosotros le exigimos mayor carga, le estamos exigiendo 16, le estamos exigiendo 20, 25, 30, etcétera. Entonces ahí se empieza a generar calor, ¿ya? Y es ahí, para prevenir algún accidente, un incendio, actúa nuestro amigo la protección termomagnética, que tiene muchos nombres. ITM, interruptor termomagnético, automático, disyuntor, llave, también le llaman en otros países, así que tiene muchos sobrenombres, ¿ya? Lo importante es que este dispositivo nos va a proteger frente a la sobrecarga, ¿ya? La sobrecarga ocurre en muchos aspectos, no solamente en estas protecciones, ni por un sobreconsumo. La sobrecarga también puede existir por un mal contacto, que ese es el gran defecto o el gran punto que muchas veces no consideramos. Cuando armamos un tablero, cuando instalamos una protección, muchas veces no le damos el torque correspondiente, ¿ya? Y muchas veces va a ocurrir esto porque no está bien apretada. Vamos a ver un pequeño video ya donde nos va a mostrar donde ahí si pueden ver no está 100% conectada y empiezan a aparecer unas chispas, se empieza a quemar la aislación de a poco y se va degradando y eso nos va a producir muchas fallas, ¿ya? Entonces, solución para aquello, el torque, el apriete, la fuerza con la cual yo aprieto los bornes de conexión de las protecciones. Entonces, acá hice un resumen para las protecciones de X, que son las modulares. El torque aproximadamente que nos indica el fabricante, toda esta información la podemos encontrar en las fichas técnicas o cuando compramos un producto también sale indicado, es de 2,5 newton metro. Ya cuando estamos hablando de DPX, que es el formato caja moldeada, ya que dependiendo, nosotros las cajas moldeadas, me voy a adelantar un poquito, tenemos 4 tamaños, por eso dice 160, 250, 630 y 1006. A eso nosotros le llamamos el frame o el tamaño de la caja, ¿ya? Entonces, dependiendo del tamaño o el frame del equipo, vamos a aplicar distintos torques. 8, 10, 24, 14 o 25 newton metro. Y para las protecciones que son más grandes, que se llaman de corte en aire o bastidor abierto, vamos a aplicar obviamente un mayor torque, ya entre 25 a 36 newton metros. Y así vamos a evitar falsos contactos. ¿Cómo yo puedo saber cuánta fuerza le estoy dando al contacto? Existen herramientas, ya unos torquímetros, ya para medir el par o medir la fuerza que se le aplica. Entonces, cuando ustedes llegan a la fuerza correspondiente que le indicaron a la herramienta, va a sonar, ¿ya? No es más que eso. Vamos a ver otro video de por qué también se puede producir una sobrecarga, un sobrecalentamiento en las protecciones, ¿ya? Y muchas veces cuando nosotros hacemos malas prácticas, cortamos, ¿cierto? Y pasamos a llevar más pelos o más conductores del cable, lo que estamos haciendo es disminuir la sección. Efectivamente, don Sergio. Y así, ¿qué hacemos? En vez de que el cable podía conducir 10 amperes, a lo mejor al cortarle
unos conductores, ya no es de 10, sino que pasa a ser de 6, o de 4, o de 8. Exactamente, y por no usar terminales, también no ocurre eso y se nos pueden estropear los conductores. Miren ahí el caso. Entonces, a lo mejor era un cable que era capaz de resistir eso, pero como hacía contacto, muy poca superficie de los conductores se empieza a calentar, ¿ya? Así que tener en consideración eso y cómo nosotros podemos, vamos a ir nuevamente a la presentación, ¿cómo podemos solucionar eso? Como muchos dijeron por ahí en el chat, usando los terminales. Ya nosotros tenemos los Starfic, los Ferrule, que también se le llama. Importante que el Ferrule también sea de la misma sección del conductor, que sea apropiado. Y eso es una muy buena práctica, ocupar estos terminales para el cableado. Y van a ver que la vida se nos va a solucionar, pero enormemente. Vamos a ver el siguiente efecto que ocurre. Las protecciones dijimos que no nos van a proteger frente a dos eventos. Ya hablamos de la sobrecarga y ahora vamos a ver el cortocircuito. Ya, el cortocircuito principalmente es una falla accidental. Nadie por la vida anda juntando la fase con el neutro. Entonces, cuando nosotros lo juntamos, no hay ninguna carga de por medio. Alguien que consuma esa corriente, entonces podríamos decir que la resistencia entre esos dos puntos José, parece que se volvió a ir el audio. No sé qué está pasando. Sí, gracias ahí por avisarnos. Sí, vamos a ver, tiene que ser algo, puede ser algo con el notebook de José. Exacto, porque no veo que esté utilizando algún micrófono, vamos a ver, sino para que use algunos audífonos, algo que le pueda ayudar o... Sí, ¿aló? Ahí, José, te escuchamos. No sé, José, si tendrás Ya. algún micrófono, algún Puede ser audífono. el navegador. Mira, desconecté el micrófono que tenía, así que esperemos que ahora no. Vamos a usar el micrófono del notebook. Así que ya, esperemos que funcione perfecto. Ya, entonces, como le estaba comentando, el otro efecto o el otro fenómeno que nos va a proteger la protección termomagnética es el cortocircuito. ¿Ya? El cortocircuito nos va a ayudar. El cortocircuito ocurre cuando tenemos la fase y el neutro y se juntan. Entonces, cuando no tenemos ninguna resistencia o una carga entre medio, es una resistencia cero, la corriente tiende a ser muy alta. Entonces, por ley de Ohm, cuando estudiábamos en el colegio, la corriente es igual a la tensión dividida en la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos una tensión en nuestras casas de 220 volts y la resistencia es cero o lo más cercana a cero, o un número muy pequeño, la corriente va a tender al infinito, va a ser una corriente muy alta, muy grande, y eso va a producir que se calienten excesivamente los conductores. Vamos a colocar ahí el puntero. Aquí, entonces ahí tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que es la tensión dividida en la resistencia, nos da una corriente, pero muy alta, que va a tender al infinito. Y ahí tenemos algunas imágenes. Nadie por la vida anda juntando cables de fase y neutro, por lo general son accidentes. No sé, alguien está haciendo mantención en un tablero eléctrico y sin querer en las barras dejó una herramienta metálica y cuando van a echar a andar la conexión, ¡pum!, explotó. ¿Ya? Entonces, el cortocircuito, como una corriente muy grande y es energía eléctrica, la energía va a tratar de manifestarse de otra forma. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces la energía eléctrica va a tratar de manifestarse de otra forma de energía y es aquí donde yo quiero invitarlos a ver unos videos. ¿Qué es lo que ocurre con un cortocircuito en un tablero? Estas son pruebas de laboratorio, entonces se simula un cortocircuito para saber si es que el tablero es capaz de soportar esos niveles, ¿ya? Y es aquí donde tenemos ahí un tablero metálico, ¿cierto? De ciertas características y donde le vamos a poner play. Y se simuló un cortocircuito.
Entonces, dato importante que les voy a dar en esta mañana. Nosotros no sacamos nada teniendo a lo mejor una protección costosa, una protección la mejor del mercado, si mi tablero no es capaz de soportar esos niveles de cortocircuito. Muchas veces por ahorrar costos, ¿qué es lo que muchos hacen? Oye, utilicemos una envolvente que a lo mejor no está certificada para ciertos niveles de cortocircuito. Hagamos cuenta que la envolvente está certificada para 10 kiloamperes. Pero resulta que yo dentro de ese tablero de 10 kiloamperes estoy instalando una protección de 50 kiloamperes porque por cálculo nos indicaron que justo podría existir un cortocircuito de 50 kiloamperes. Entonces, si llega a ocurrir ese cortocircuito, lo más probable es que ocurra que el tablero se desarme por completo. Porque ahí la energía eléctrica se transformó en energía mecánica, ¿ya? Energía de sonido, por ejemplo, energía térmica. ¿Vieron el fuego que salió? ¿Ya? Así que eso es lo que ocurre en un cortocircuito en un tablero. Vamos a ver otro video. ¿Qué ocurre en el cortocircuito, por ejemplo, en los conductores o los cables? El famoso efecto látigo que se le conoce. Entonces los cables, si no están bien sujetos, no están bien canalizados, puede ocurrir eso. ¿Ya? Entonces es importante tener todas estas cosas en consideración. La energía eléctrica va a buscar la forma de manifestarse de otra forma. Se liberó en energía mecánica, energía lumínica, en energía térmica, etc. Y es súper difícil poder controlarla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Considerar la mayor cantidad de pasos de seguridad, ¿ya? Y vamos a ver después unas alternativas que son bastante útiles. Ya conociendo un poco qué es lo que hacen nuestras protecciones, repasando, vamos a mostrar que existen 3 formatos en protecciones nuevamente. Le hablé de los Real Deal, cajas moldeadas y después los que tenemos corte en aire, ¿ya? Ahí hay una imagen gráfica nomás para ver los tamaños o la forma que estas tienen. Y vamos a entrar un poquito en lo que es la normativa. Vamos a encontrar 2 tipos de normativa, ¿ya? Una normativa que va a afectar a los productos, que va a tener estrecha relación con el equipo y el responsable va a ser el fabricante. En este caso sería Legrand, sería yo como representante si es que yo fabrico productos, ¿ya? Y tengo que, para poder fabricar estos equipos, tengo que cumplir ciertas normativas. Entonces, en el mundo eléctrico de las protecciones, vamos a encontrar que existen 2 normativas principalmente. Una para la parte domiciliaria o residencial y otra para la parte industrial. Entonces, si se dan cuenta, las protecciones que a lo mejor pueden tener en sus casas o que son más pequeñas, van a tener este número en algún costado, la 60898. Pero cuando ya estamos hablando de protecciones más grandes, estas deben fabricarse más estrictamente. Entonces, tienen que poder ser capaces de soportar otros niveles de corriente, de tensiones y otras características más estrictos. Y nos vamos a dar cuenta que las protecciones para el ámbito industrial tienen otra normativa, la 60947. Entonces ya sabemos que para el fabricante van a existir 2 normativas. Entonces, hagan el ejercicio. Si es que ustedes tienen en sus casas algunas protecciones, pueden buscar bajo qué normativa están, IS. Y ahí se van a dar cuenta, esta protección es para el mundo domiciliario y esta es para el industrial. Entonces, es muy importante, si es que estamos en una industria trabajando con tableros de faena, con equipos más grandes, no vamos a usar equipos domiciliarios, porque probablemente la vida útil de ese equipo va a ser mucho menor y voy a tener que estar cambiándola cada 3 meses, cada 5 meses, etc. Por otro lado, ya tengo una responsabilidad yo como fabricante. Ahora viene otra normativa que al momento de instalar los equipos. Para instalar los equipos, la responsabilidad pasa al instalador. En este caso serían ustedes que tienen que cumplir ciertos estándares para la instalación de los equipos. Y estos son ley, ¿ya? Existen leyes. Y en Chile teníamos la NSH 2013/4, que fue sustituida por el Decreto Supremo número 8, ¿ya? Eso que quede claro. Hay 2 normativas. Uno para el fabricante, para que fabrique productos de buena calidad y que cumpla ciertos estándares, y otra norma para el
instalador. Por eso tenemos el logo de IEC, de la IEC, y también de la SEC, que es acá en Chile la entidad que se encarga de fiscalizar. En la norma de producto vamos a hacer un repaso, que es probablemente esto lo vieron ya en el webinar anterior. Protecciones a RIELDIN, ¿ya? Protecciones para la norma domiciliaria. Aquí lo importante es que el tipo de usuario no es calificado. Por eso cuando se corta la energía en nuestras casas, ¿qué es lo que hace la dueña de casa o una persona que quizás no sepa de energía? Va a ir al tablero y lo primero que va a hacer, lo va a subir. Se volvió a caer, lo sube. Se volvió a caer, lo vuelve a subir hasta que quizás en algún momento se queda arriba. He visto casos hasta que les colocan aquí un scotch. Eso son malas prácticas, ya ojalá no hagan eso. Sino que esperen un tiempo y después vuelvan a subirla, ¿ya? Pero aquí el tipo de usuario no es necesariamente que sea calificado, que conozca de electricidad, que se sepa las fórmulas, que conozca todo el mundo eléctrico, no. Por eso se utilizan en casas, ¿ya? Son disyuntores pequeños, ¿ya? Para corriente alterna principalmente, la frecuencia va a oscilar entre 50 o 60 Hz, lo que nos dice la norma de fabricación. La tensión no va a superar los 400 volts, ¿ya? En una industria podemos llegar a los 1000, ¿ya? La corriente nominal va a ir desde los 6 hasta los 125, pero actualmente en el mercado vamos a encontrar máximo protecciones de RIELDIN de 63 amperes. El poder de corte, de cortocircuito nominal, no va a ser superior a los 25 kilos. Y aquí aparece una figura que serían de categoría A. Categoría A quiere decir, me voy a adelantar un poquito, que las protecciones no son regulables en el tiempo, ¿ya? De hecho, esta protección ni siquiera es regulable en corriente. Así que a esas protecciones que no se pueden regular en el tiempo, las vamos a denominar como categoría A. ¿Y cómo yo las voy a identificar? Por ejemplo, si no sé, a lo mejor en el lado no me aparece que si es de la norma domiciliaria o la norma industrial. Me voy a fijar en la capacidad de ruptura. Si la capacidad de ruptura de la protección, en este caso, en la imagen que tengo ahí que dice C16, es una protección de 16 amperes, curva C, y abajito aparece un 6000. Ese 6000 es la capacidad de ruptura. Ese 6000 va a estar expresado en amperes, o sea, son 6000 amperes. Cuando está en amperes, voy a decir, es norma domiciliaria o residencial, porque es 6000. Si fuese norma industrial, ya no diría 6000, diría 6K o 6KA, 6 kiloamperes, ¿ya? Esa es una forma rápida de poder diferenciarlas. Cuando está expresado en amperes, norma domiciliaria, y cuando está en kiloamperes, norma industrial, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. La norma industrial, recordemos, es la IEC 60947. Y aquí el usuario cambia. El usuario es calificado, porque si ocurre una operación de la protección, ya sea por cortocircuito o sobrecarga, ¿qué es lo que va a hacer el usuario calificado? No va a llegar y lo va a subir, lo va a llegar y lo va a subir, va a llegar y va a subir, sino lo que él va a hacer, va a decir, oye, momentito, aquí está ocurriendo algo extraño. ¿Por qué operó la protección? Ya, sé que sobrecarga o cortocircuito. Analicemos, averigüemos qué es lo que pasó. Ya, efectivamente hubo una sobrecarga en tal circuito, en tal situación. Se solucionó y ahí se vuelve a reponer la energía, ¿ya? Entonces es importante. El usuario ya es calificado. La aplicación, principalmente industria, terciario, grandes capacidades, las tensiones que no superen a los 1000 volts en corriente alterna y 1500 en corriente continua, y vamos a encontrar protecciones que son de categoría A y categoría B. Los formatos van a ser modulares, caja moldeada, bastidor abierto o corte en aire, y también vamos a encontrar tecnologías como van a ser enchufes fijos, ¿cierto? Protecciones fijas, que se fijan a un RIELDIN, y también vamos a encontrar protecciones que es interesante que son extraíbles, ¿ya? Entonces, yo en un tablero la coloco y la puedo extraer, pero después, más adelante, vamos a ver un video cuando hablemos un poquito más de las cajas moldeadas y el video nos quede un poquito más claro, ¿ya? Y acá abajo también dejé una imagen donde la capacidad de ruptura de estas protecciones en base a la norma industrial dice 10 kilos, 16 kiloamperes, 25 kiloamperes, 36, 50 kiloamperes, ¿ya? Entonces, de esa forma las podemos identificar fácil. En Legrand las podemos identificar por colores. Entonces, dependiendo del color de la maneta que tenga o el color que tiene acá, por ejemplo, acá es amarillo, podemos saber la capacidad de ruptura de forma rápida y visual.
En el catálogo también podemos identificar, ¿ya? En el catálogo, por ejemplo, aquí tenemos las protecciones que son de corte en aire y nos dice que están conformes a qué norma, IEC 60947. Luego acá tenemos una protección de PX, que es caja moldeada, dice que también está en el estándar IEC 60947. Entonces, el catálogo también nos indica bajo qué norma está esa protección. Siguiendo con la norma de producto, en la parte frontal también vamos a encontrar una leyenda donde nos va a indicar harta información, nos va a indicar los kiloamperes de ruptura, la tensión de empleo, la frecuencia, la norma, ¿cierto? La categoría, dice que es categoría A, el modelo, referencia, etc. Y para las protecciones que son de corte en aire, lo mismo. En la parte frontal vamos a encontrar también toda la información básica y necesaria para el equipo. En este caso tenemos aquí la corriente de cortocircuito, tenemos la tensión de empleo, la frecuencia, tenemos acá la referencia, el modelo, tenemos la ICS, la ICW, la ISUN, la USUE, USUI, USUI. Pero ¿qué es cada una de esas cosas? No lo sabemos. Así que vamos a hacer un recordatorio a continuación para saber qué significa cada uno de los parámetros que me indica la protección. Y vamos a comenzar con la tensión de empleo, utilización, tensión de utilización que se representa por USU-E, ¿ya? Que es la tensión máxima en la que puede ser utilizado el interruptor. Por ejemplo, interruptores, a lo mejor este interruptor en su parte frontal me dice que es de 500, por ejemplo, ¿ya? Con un cortocircuito de 8, ¿ya? Pero aquí en la leyenda después podemos ir viendo, pero cuando me aparezca USUE, voy a ir a la anterior nuevamente, me está hablando de la tensión. Por eso dice que esta protección funcionaría súper bien a los 690 volts. Esa es la tensión máxima de utilización. La otra tensión, USUI, es la tensión de aislamiento. Este es un valor de referencia de aislamiento del dispositivo y determina la tensión de prueba dieléctrica, ondas de choque, frecuencia industrial. Y si vemos, USUI es equivalente a 1 kilovolt, ¿ya? Es la aislación que tiene el equipo, la materialidad con cual se construye el equipo es capaz de tener esas aislaciones entre los puntos de energización o que tiene de contacto. Luego teníamos otra tensión, USU-IM, tensión de choque, tensión de impulso. Ya estos valores también están en kilovolt y principalmente son para sobretensiones transitorias. Recordemos que la corriente eléctrica tiene dos regímenes. El régimen transitorio, que muchas veces se comporta súper inestable, pueden tener pic grandes, pic altos de corriente. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, el régimen transitorio podemos tener corrientes muy altas, estamos hablando de 1000, 2000, 12000 volts, pero en un periodo muy pequeño de tiempo, milisegundos, entonces no afectan tanto. Y después tenemos el régimen permanente, que es cuando, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una tensión constante de 220 volts. Entonces, de esos dos regímenes se compone la corriente o la corriente eléctrica. Entonces, la tensión de impulso simula una transiente, un fenómeno transitorio, por ejemplo, una caída de un rayo, alguien, o se juntaron unas líneas en un poste, echaron a andar recién el transformador y genera unos picos, unas transientes muy altas. Entonces, eso es lo que simula para que estas protecciones sean capaces de soportar. ¿Ya? Entonces, tenemos esas tres tensiones. Súper bien. Vamos a avanzar también con las corrientes. Cuando me aparece a mí una I sub N, una I con una N, estamos hablando de la corriente asignada o la corriente nominal. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Ya. De la corriente nominal, y este es el valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar permanentemente. Por eso en las protecciones a lo mejor vemos que dice 6A, 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 25. Esa es la corriente de trabajo, pero normal. ¿Ya? La protección, si dice que es de 10 amperes, no va a operar nunca en 10 amperes. La protección recién va a operar un 14% mayor a ese valor.
¿ya? Entonces, cuando está en 10 amperes, la protección está hecha y precisa para trabajar en esa corriente. Y es importante también para garantizar este valor de corriente, tener una temperatura adecuada. Más adelante vamos a ver que la temperatura y la altura en donde estén ubicados estos equipos se va a ver alterada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Según la norma, mientras estemos máximo a 40 grados de Celsius de temperatura, la protección impeque. Es tal cual como dice el fabricante. Pero si ya la llevamos a 70 grados de temperatura en un ambiente muy caluroso, que se da muchas veces dentro de un tablero, dentro de salas eléctricas o lugares que son con mucha alta temperatura, se van a comportar distintos, se van a ver castigadas. Entonces, si esa protección es de 100 amperes, lo más probable es que sea capaz de entregar 90 amperes. ¿Ya? La corriente de corte último o ICU, ¿ya? Eso es el valor máximo de corriente de cortocircuito que puede soportar el interruptor. El valor de cortocircuito. El cortocircuito hablábamos que es un valor súper alto de corriente. ¿Ya? Entonces, la protección están hechas para soportar ciertos niveles de corriente. Y ahí es donde en fábrica se hacen algunas pruebas que, por ejemplo, se representa una maniobra de apertura, se deja por un intervalo de tiempo y la maniobra de cierre seguida de una maniobra de apertura automática. Es para saber si es capaz de soportar. Entonces tenemos la protección y se le aplica una corriente muy alta de cortocircuito y que sea capaz de operar. ¿Ya? Esa es la corriente de cortocircuito. Esas son las pruebas. Y siempre cuando nosotros vamos a hacer una instalación o estamos diseñando un proyecto, y por lo general siempre hay cálculo. Entonces, justo dijimos que en este punto vamos a hacer cuenta que hay un cortocircuito máximo de 10 kiloamperes. Entonces, yo tengo que colocar una protección que sea igual o mayor a esos 10 kiloamperes. Entonces, podría colocar una de 10, pero andaría muy justo. Se recomendaría colocar una de 16. Y ahí cumplimos con esta equivalencia que tenemos aquí. Entonces, tenemos corriente nominal y corriente de cortocircuito. Luego aparece la ICS. La ICS es un porcentaje, se va a ver reflejada en porcentaje. Nuestras protecciones tienen un ICS del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta protección, si yo le aplico un cortocircuito, va a operar. Entonces, si yo la subo nuevamente y le aplico un cortocircuito de la misma magnitud, va a volver a operar y va a operar al 100%. Hay otras protecciones que no van a poder soportar dos cortocircuitos de la misma magnitud, sino que van a ser capaces de soportar un segundo que sea del 50 o 75%, hasta un 25%. Entonces, por eso, si queremos unas protecciones que sean robustas y vamos a estar expuestas a, no sé, a niveles altos de cortocircuito, ojalá que el ICS de nuestros productos sea del 100%, por si ocurre una falla y vuelve a ocurrir nuevamente la falla, sea capaz de soportarla, los mismos niveles. Y después tenemos la corriente de corta duración admisible, ICW. Esta corriente está principalmente orientada a equipos que tienen regulación en el tiempo, o sea que son de categoría B, sin que sus características se alteren. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información que yo les digo? En las fichas técnicas. Yo acá después, cuando los que descargaron el documento, o si no lo pueden, después solicítenlo, dejé unos hipervínculos. Entonces, por ejemplo, acá dejé un link donde ustedes pueden hacer clic y los va a llevar a la página de Legrand. Y ustedes en la página de Legrand lo único que tienen que hacer es introducir la referencia del equipo. En este caso, este equipo tiene una referencia que es la 420032. ¿Ya? 420032. Ahí lo estamos viendo. En esta parte del 420032. Entonces yo con ese número de parte o número de referencia podría buscar la ficha técnica en la página Legrand. ¿Hasta cuánta ruptura del 100% puede soportar? Por normativa, 2, ¿ya? Muchas veces estos equipos están hechos y robustos para quizás soportar un poco más, pero ya que soporten 2, con eso está cumpliendo con la normativa. Entonces, ya sabemos descargar las fichas, súper bien. Ahí ya tenemos mucha más información. Me voy a adelantar un poquito y les voy a comentar acerca de unas técnicas que existen en las protecciones.
Hay técnicas para coordinar protecciones. Por ejemplo, si yo tengo estas dos protecciones y las coordino, una aguas arriba y una aguas abajo, existen dos técnicas. Una que se llama selectividad y otra que se llama asociación. Les voy a dejar los nombres por si es que ustedes quieren averiguar, pueden indagar más, y si no, conéctense al webinar de la próxima semana, el próximo viernes, que van a tratar estos dos temas con mayor dedicación y profundidad. Pero vamos a hablar un poquito de selectividad. Selectividad no es más, vamos a activar nuevamente el puntero, de cuando yo tengo, por ejemplo, un tablero, la protección A viene siendo la de cabecera, que nosotros la vamos a denominar aguas arriba, porque está arriba de la barra. Y las protecciones que están aguas abajo de la barra, tenemos B, C y D. Y estas están conectadas a las cargas. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una selectividad total o una selectividad perfecta en nuestra instalación, ¿qué va a ocurrir? Si ocurre una falla en B, solamente va a operar la protección de B. C, D y E ni se enteraron que ocurrió una falla. Siguen funcionando porque A nunca se abrió, tampoco se enteró que hubo falla, sino que solamente operó B. Y ese es el escenario perfecto que buscamos en nuestras instalaciones, ya sean hospitales, industrias, colegios, nuestras propias casas. Se han dado cuenta muchas veces que colocaron el hervidor, colocaron el microondas, colocaron la cocina, no sé, la lavadora, y de repente se cortó la luz, pero no saltó el tablero, sino que saltó el del medidor. Ya, eso es porque no tenemos una selectividad muy buena. ¿Ya? Y la selectividad la podemos conseguir por curvas, por corriente, por tiempo, etc. ¿Ya? Y la asociación de selectividad, que habla básicamente de que yo tengo dos protecciones coordinadas, aguas arriba y agua abajo, y yo en la agua de abajo puedo colocar una capacidad de ruptura menor a la que me indican los cálculos, porque la protección aguas arriba va a ser capaz de proporcionar esa capacidad de ruptura. Pero eso, con más detalle y profundidad, lo van a ver en el próximo webinar. Aquí tenemos un resumen de selectividad en las protecciones. Podemos tener una selectividad amperimétrica cuando nosotros regulamos solamente en lo que es la corriente. Por ejemplo, la corriente térmica, en este caso, si yo la muevo, hagamos cuenta que son dos protecciones iguales, ambas son regulables, y ahí no tengo selectividad porque las dos curvas se están tocando. Entonces yo necesito desplazar una. Entonces regulo una a una menor corriente, por ejemplo, y ya genero una separación. Mientras no se toquen esas curvas, va a haber selectividad. Y ahí yo tengo una selectividad amperimétrica. A lo mejor acá se están juntando y yo podría generar una selectividad moviendo los tiempos, subiendo o bajando la curva. Y acá en el límite, aquí ya se están tocando, entonces ahí sería una selectividad parcial. Yo voy a tener selectividad hasta ese nivel de corriente. ¿Ya? Entonces, principalmente vamos a tener tres tipos de selectividad: amperimétrica, cronométrica en el tiempo y energética. La categoría de empleo. Hablamos que habían protecciones que son de categoría A y protecciones que son de categoría B. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, las curvas. En los gráficos de las curvas, siempre en el eje Y o el eje Y vamos a tener el tiempo, y en el eje X vamos a tener la corriente, en cantidad de veces la corriente nominal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la guatita que yo tengo acá, las protecciones termomagnéticas de categoría A, principalmente va a ser como, es bien redondeada, no es tan cuadrada como en la electrónica, es bien redondeada, y la primera parte del gráfico va a corresponder a la regulación térmica. ¿Ya? Y acá en la parte inferior tenemos la regulación magnética. ¿Ya? Entonces acá va a operar el bimetal que tienen, si es que una protección magnetotérmica opera un bimetal en su interior. Y acá en la parte magnética va a operar una bobina, ¿ya? Una bobina que va a estar sensando la corriente. Entonces, cuando exista una sobrecorriente, va a operar la protección. Entonces, tenemos la parte térmica y la parte magnética. En las protecciones que son de categoría B, aquí ya puedo regular el tiempo. Acá solamente regulo corriente. Acá, electrónicas, puedo regular el tiempo. Por eso se llama categoría B. Y estas de acá que no regulan tiempo, categoría A. Esa es la principal diferencia. ¿Ya? Y es lo mismo, aquí las curvas quizás son un poco más cuadradas porque dentro de su interior ya no tienen el bimental, ni quizás la bobina, sino que tienen electrónica, ¿ya?
tienen algunas placas, circuitos electrónicos que nos permiten procesamiento digital de señales para poder generar esto. Físicamente, ¿cómo yo las puedo distinguir? La tecnología magnetotérmica, voy a tener unos potenciómetros, donde yo voy a regular el umbral para las sobrecargas, que es el térmico, y el umbral para cortocircuito, que es el magnético. Y para las protecciones que son electrónicas, ya es mucho más digital. Tengo botones para poder hacer la regulación. Aquí tenemos una protección de 160 y también de 250 amperes y vamos a ver el ajuste. De hecho, si vamos a colocar acá la cámara y justo en mis manos tengo una protección. Ya, esta es una protección caja moldeada de 160 amperes y tiene una regulación, si se dan cuenta. Aquí yo tengo un pequeño potenciómetro donde yo podría regularla entre 0,8. Si esta protección me dice que es de 40 amperes, yo podría regularla a 0,8, 40 por 0,8 o 40 por 0,9. Ya podría disminuir su corriente nominal. Como dato interesante, y el botón rojo viene siendo el botón de tripeo o un botón de test para las protecciones termomagnéticas. Entonces, si yo la subo y presiono ese botón, fíjense que ahí hay una banderola. Solamente les doy el dato para que se fijen, pero vamos a presionar ahí el botón. Operó. Y no ocurrió nada acá. Ya eso es porque operó termomagnéticamente. Resulta que esta protección, hoy en día, ha avanzado tanto la tecnología que al mismo tiempo es un diferencial, la que yo tengo en mis manos. ¿Ya? Y para hacer una prueba, tengo conectado aquí un cable de fase y neutro nomás, voy a energizar. Tengo ahí energizado, si no me equivoco, y vamos a subir la protección. Y ahí encendí una pantalla. Entonces, además de ser protección termomagnética, también tiene una protección diferencial de tipo A. ¿Ya? Y chuta, ustedes preguntarán, oye, ¿y cómo sé yo si es que la protección operó por sobrecarga o cortocircuito o cuándo operó por diferencial, por una fuga? Ah, buena pregunta. Para eso existe esta banderola que tenemos acá. Entonces, yo presioné el botón rojo y está simulando una falla de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, no ocurre nada en la banderola. Pero si ahora yo aprieto el botón de test que yo tengo acá, como es un diferencial, la banderola ahora es de color amarillo. No sé si se nota bien, pero cambió a color amarillo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos diferenciar si este equipo operó por fuga o operó por sobrecarga o cortocircuito. Ya, súper interesante. Buenas opciones de este equipo porque reducimos espacio en el tablero. Ya no tengo que utilizar transformadores ni otro equipo que genere la fuga y me ahorro también la bobina de disparo porque el equipo detecta la fuga, le manda la señal a la bobina de disparo y hace que caiga la protección. Entonces, todo está incorporado en su interior. Ahorro de espacio. Ahorro en precio, es mucho más económico si es que consideramos los 3 toroides más el relé diferencial. Y tengo un ahorro en puntos de falla, porque tengo menos puntos de conexión. ¿Ya? No tengo que conectar los transformadores, no tengo que conectar el relé. Así que por todos lados salimos ganando con este equipo. Así que es una buena alternativa. Esta solución la tenemos en 160 amperes hasta 250. Cuando queremos trabajar en cajas moldeadas que son de 630 o que son de 1600, ahí se agrega un equipo, es una caja del mismo tamaño que se conecta aquí en los bornes inferiores de la protección. ¿Ya? Y hace el mismo proceso, transforma una protección magnetotérmica y se le agrega también los relés diferenciales, pero en la parte inferior. Y ahí luego tengo la salida, todo incorporado. La podemos llamar como disyuntor diferencial, ese es el nombre que les da Legrand, ¿ya? Pero con ese nombre las podríamos encontrar. Vamos a volver a lo que es la presentación. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Y aquí en la imagen era lo que yo les comenté con la protección. Ahí de color amarillo la banderola es que disparó por una fuga. ¿Ya? Entonces la podemos encontrar con el nombre de disyuntor con protección diferencial. Principalmente es tipo A.
¿Por qué motivo? Porque en Europa actualmente el tipo AC está yendo a la baja, ¿ya? ¿Por qué motivo va a la baja? Si es súper bueno el diferencial tipo AC. Porque la evolución en la tecnología ha aumentado bastante, ¿ya? Entonces, nuestras cargas ya no son resistivas. Antiguamente en las casas teníamos las ampolletas que eran con filamento, ¿cierto? De tungsteno, resistivas, pero hoy en día ya son LED. Tenemos televisores que son prácticamente LED, no tienen tubos catódicos ni nada de eso. Entonces, toda la electrónica, los equipos eléctricos que tenemos en nuestras casas son electrónica. Entonces necesitamos tener protecciones de fuga de tipo A que nos van a proteger frente a lo que son las corrientes pulsantes o corrientes rectificadas. De hecho, cuando instalamos paneles solares en las casas, se recomienda siempre instalar también una protección tipo A. En Europa ya va a la baja el AC. Probablemente acá en Chile, en un pequeño lapso de tiempo, va a ir ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter en los diferenciales porque estamos hablando de cajas moldeadas. Pero es bueno saberlo. Existen también las pantallas aislantes, son accesorios. Aquí yo tengo una que es para poder también que los bornes o los polos no se toquen. Entonces, si hay algún accidente, ya no se puedan ocurrir o saltan chispas para un otro lado, existen esas pantallas aislantes. Hay muchos accesorios que después, casi finalizando, vamos a hacer un recorrido por el catálogo, que ahí se puede apreciar de mejor forma. ¿Qué pasa si mi protección caja moldeada yo quiero instalarla en un Real DIN? ¿Se puede o no se puede? Sí. Hasta los tamaños de 160 o 250 podemos incorporar un accesorio en la parte trasera y podemos situarlas en un Real DIN. ¿Ya? Así que muy buena alternativa para poder instalar los equipos, ya sean de contacto auxiliares o bobina de disparo, bobina de mínima tensión. Uno retira esos dos tornillos que tienen en la parte superior la protección, se abre la tapa y podemos ahí colocar los distintos equipos. ¿Ya? Vamos a hablar de cajas moldeadas. Por ahí habían unas preguntas que respondió Alba, si no me equivoco. Las cajas moldeadas, de cajas de corte en aire o bastidor abierto. Se refiere a que antiguamente estas protecciones eran muy grandes, eran muy gigantes. Entonces, la forma del corte o la aislación que estaba ahí adentro era el aire. Ya utilizaban el aire como método. Ya por eso se llamaban de corte en aire. Ya porque eran muy grandes. En estas protecciones de corte en aire que llegamos hasta los 6.300 amperes, recordemos que las cajas moldeadas tenemos desde los 16 hasta los 1.600. En las de corte en aire tenemos aproximadamente desde los 800, 630, dependiendo del modelo, hasta los 6.300 amperes. Y aquí aparece una unidad de protección. Lo mismo que yo regulaba en las protecciones de cajas moldeadas, aquí yo también tengo unidades donde puedo hacer más ajustes. Tengo ajustes en corriente, en tiempo térmico, corriente magnética, tiempo magnético, etc. Así que tenemos formato análogo y también existe un formato digital que ya es una pantalla touch donde yo puedo hacer las mismas regulaciones. Vamos al aspecto normativo. Ya hablamos mucho del fabricante, de muchas cosas que tiene que hacer él. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedo aprender yo un poco más qué es lo que me exige a mí la ley? Entonces, para eso existe la página de la SEC, donde también les dejé el vínculo para que después ustedes puedan acceder y puedan descargar los 19 pliegos que corresponden al decreto número 08, ¿ya? Que es la ley eléctrica en Chile actual. Y vamos a ver algunos puntos, ya no las vamos a ver todo, pero sí vamos a ver algunos puntos que están relacionados a lo que son las protecciones. Por ejemplo, el RIC número 3 nos habla a nosotros de alimentadores y demandas de una instalación. Entonces, el punto 5.2.1 nos dice que los alimentadores y los subalimentadores deben quedar protegidos frente a ¿qué? A fallas como el cortocircuito y la sobrecarga. Entonces, ahí entran nuestros amigos las protecciones termomagnéticas. Pero ¿cómo elijo una protección termomagnética adecuada? Entonces, existen muchas normativas europeas, IEC, estándar IEC, pero hay una especial que nos habla sobre normas para instalaciones de baja tensión, protecciones contra sobrecorriente. Entonces, aquí nosotros tenemos un circuito. Por lo general, nosotros tenemos una alimentación, vamos a colocar una protección, vamos a colocar un cable y vamos a colocar una carga. ¿Cómo se hace eso?
¿cómo yo escojo una protección adecuada? ¿Cómo escojo un cable que sea adecuado para la carga? Entonces, para la sobrecarga debo seguir esa ley, que la corriente que va a circular por el conductor tiene que ser menor a la corriente nominal de la protección. Y a su vez tiene que ser menor a la corriente que es capaz de soportar el cable, ¿ya? Entonces, si va a circular una corriente, por ejemplo, de 10 amperes, la protección tendría que ser de 10 amperes o mayor, ¿ya? ¿Por qué motivo? Para que si ocurre una mayor circulación, la protección opere y proteja el cable, ¿ya? Mismo caso, ¿ya? Así que si queremos frente a la sobrecarga debemos cumplir con esa normativa, y si queremos cumplir con el cortocircuito, que el cortocircuito de la protección sea mayor al cortocircuito calculado, ¿ya? Un punto sencillo, simple, no es más complejo que eso. Otro punto en la normativa, aquí nos habla sobre los equipos eléctricos en el RIC número 10, que son de instalaciones de usos generales, sobre las protecciones, ¿cierto? Deben estar construidas, ¿cierto? Fabricadas con características resistentes a la acción del medio ambiente. Entonces aquí entra la temperatura y entra la altitud, ¿ya? La temperatura normal de funcionamiento de las protecciones, por lo menos Legrand, es de 40 grados Celsius, se mantienen las características intactas, y si se instalan a menor de 2000 metros sobre el nivel del mar, también se van a mantener intactas. Pero ¿qué ocurre si es que esa protección está a una mayor temperatura? Por ejemplo, acá. Vamos a ver que tengo una protección de 40. Vamos a colocar el puntero. Tengo aquí una protección de 40 amperes. Y si yo lo tengo a una temperatura de 40 grados, sigue siendo de 40 amperes. Pero si ya está a 50, 60 o 70, esa protección de 40 pasa a ser una protección de 34. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerarlo. Está temblando. Está temblando en Iquique, pero fue leve. Hay una desclasificación también por altura, ¿ya? Entonces, dependiendo la altura donde estemos ubicados, si son 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, va a tener un castigo la tensión. Si la protección era de 690, tensión de empleo, se va a comportar para una tensión de 440. Lo mismo pasa con la corriente. Si la corriente nominal es de 100, para 5.000 va a ser de 0,9, va a ser de 90 amperes. Va a tener ahí un castigo, ¿ya? Eso es importante considerar. Esa información la encontramos en el catálogo y en las fichas técnicas. En el RIC número 11 nos habla sobre instalaciones especiales. Al momento de realizar una desconexión en los equipos de maniobra o protección general, se deberá instalar accesorios de bloqueo a través de llave o portacandado. Entonces, es importante que las protecciones, cuando nosotros hagamos una mantención, hagamos una intervención en los equipos, podamos bloquearlos, ¿ya? Y la normativa nos exige que debemos bloquearlo, y también nos dice que coloquemos una etiqueta que diga peligro, no se desconecte. Y para aquello existen estos módulos, estos accesorios que se colocan en las manetas de los equipos para que no llegue una persona y dé la corriente o energice, y si yo estoy trabajando me pueda electrocutar. Es prácticamente aquello. Por lo general, para las mantenciones y en la industria andan las personas con sus candados. Ocurrió algo para emergencia, ¿cierto? Colocan el accesorio, su candado, y así evitamos que nadie energice y podamos trabajar tranquilo, podamos hacer las mantenciones seguras. Súper bien. Instalaciones especiales. Nuevamente aparece el término de selectividad. Nos dice que discriminación entre diversos dispositivos de protección contra las sobreintensidades debe asegurarse una selectividad. Entonces, aseguramos la selectividad. ¿Cómo yo sé si tengo selectividad total o parcial? Buena pregunta. Existe un software que nosotros tenemos que es gratuito, que lo pueden descargar en legrand.cl, se van al apartado de software y pueden descargarlo. Se llama XL Pro Tool, de color naranjo, y lo pueden descargar. Y acá tenemos también en las fichas técnicas o en el catálogo podemos encontrar unas tablas. Cuando no teníamos acceso a los software o computadores, para accesorios para instalaciones domiciliarias también existen. Para protecciones modulares también existen accesorios de bloqueo. Para toda la gama de protecciones. Y existen unas tablas donde, si se dan cuenta, aquí comparan las protecciones que están agua arriba y acá en la columna las protecciones que están agua abajo. Entonces yo voy comparando.
agua arriba, por ejemplo, tengo una de 3200 y la comparo con una de 800. Entonces hago el cruce 800 por la de 4000 y me aparece una T. Entonces tengo selectividad total. Pero a lo mejor yo tenía una de 1000 y la junto con esta que era de 1000 acá y no me dice nada. Entonces ahí no hay selectividad. Si me llegase a aparecer un número, es que es la selectividad parcial. ¿Ya? Entonces por tabla yo podría saber sobre selectividad. Pero la normativa nos sigue hablando de selectividad. Entonces ahora cuando nosotros queremos presentar un proyecto para una instalación, nos dice que cuya potencia declarada sea superior a 20 kilowatts de un empalme de media tensión, debe incluir adicionalmente lo siguiente: un estudio de selectividad y coordinación de protección. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí hay un software de cómo hacerlo. Acá está el link para descargar ese software. Es totalmente gratuito. Si no saben cómo usar el software, yo en mi canal de YouTube tengo un video sobre eso. Les voy a dejar aquí en el mensaje el link si es que quieren conocer ahí un poquito más de esto. Aprovechen de suscribirse, denle like, compartan. Así que para seguir subiendo material. Entonces, ese software nos va a ayudar bastante y se van a dar cuenta que es súper simple porque yo en el software voy a ingresar la protección, la referencia aguas arriba, aguas abajo. Si no me sé la referencia, busco un polo, 4, 3 polos, cuál es la corriente nominal, cuál es la capacidad de ruptura y automáticamente me da alternativa. Entonces yo busco cuál es la que estoy utilizando y lo que hace el programa es comparar las curvas y después me entrega un PDF donde me dice que hay selectividad, me muestra las curvas. Entonces es bien bueno y muy sencillo, ¿ya? Y les va a ayudar bastante a simplificar la vida en lo que son los estudios de selectividad. Vamos a ver nuestra oferta. Entonces, para ver nuestra oferta, me gusta a mí un poco más mostrar el catálogo. Así que vamos a... Si me esperan ahí un segundito, vamos a abrir acá para poder visualizar. Y estamos compartiendo. Ahí me avisan si se está compartiendo la pantalla del catálogo. Perfecto, creo que sí. Ya, súper. Entonces el catálogo Legrand también lo pueden descargar de la página www.legrand.cl. Y lo bueno del catálogo digital es que viene un índice iconográfico. Entonces lo que yo ande buscando voy a pinchar y me va a dirigir automáticamente allá. Por ejemplo, ¿qué estuvimos viendo? ¿De qué se trata este webinar? De las protecciones de corte en aire. Y son los de MX. Me dice que está en la página 14, pero si yo hago clic aquí, me manda el tiro a la página 14. Entonces, aquí yo puedo ver todo lo que son las referencias de los equipos, ¿cierto? Que van desde los 800 hasta los 2500 y en otros formatos hasta los 6300 amperes, dependiendo de la capacidad de ruptura que yo ando buscando. Entonces, es harta información, ¿ya? Tengo aquí las protecciones de corte en aire. Las protecciones de corte en aire se van a componer de dos referencias: el equipo y la unidad de protección. Entonces, aquí abajito hay un cuadro verde que nos indica cómo cotizar o cómo pedir una cotización o cómo averiguar la referencia del equipo que ando yo buscando. Entonces, lo primero que debo hacer es colocar la referencia del equipo. Mira, necesito buscar una protección de 100 kiloamperes, de 2000 amperes y que sea de 4 polos. Ya, entonces voy a colocar esa referencia, ese número, el 028675. Y a continuación va a ir con la tecnología de la unidad de medida. Hay dos tecnologías. MP4 es análoga y MP6 es digital táctil. Ya. Voy a colocar MP4 porque me gustan las perillas, soy analógico. Y después quiero ver qué es lo que es capaz de regular. ¿Ya? Si es que solamente LI, LS o LSIG. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo la corriente térmica, la corriente magnética y tiempo térmico, LI. Ya, la LSI, corriente térmica, tiempo térmico, corriente magnética, tiempo magnético. Y después la LSIG, que también tengo unas con fuga a tierra. ¿Ya? Genial, súper bien. Pero aparte de las protecciones existen muchos accesorios. Tenemos lo que son bobinas de disparos, bobinas de apertura de mínima tensión y con control a distintas tensiones, bobinas de apertura de mínima tensión, bobinas de cierre, tenemos bloqueo, ¿ya? El mismo bloqueo de los candados también podemos hacerlo con llave, podemos hacer que la protección sea extraíble y
Y eso prácticamente, si yo sigo avanzando van apareciendo más accesorios, terminales. Resulta que en la parte posterior de la protección yo necesito salir con algunos terminales. Vamos a volver ahí, ya, que se ve bien, ya. Necesito salir con terminales horizontales o verticales, entonces tengo muchas opciones de accesorios. Y además ahí también me muestra cómo son las salidas para la versión extraíble, la versión fija, si es que quiero una salida horizontal, vertical o que sea con espaciadores. Me muestra también las dimensiones de los equipos, entonces hay harta información en lo que son los catálogos. Puedo colocar un motorizado para evitar. Y eso es prácticamente lo que son las protecciones de corte en aire. Ya aquí me enseña cómo colocar o dónde van agregadas también las bobinas de disparo en su interior, y en la parte superior tengo los bornes de conexión, bloqueos mecánicos, y después empiezan a aparecer todas las características técnicas que estuvimos viendo. La capacidad de ruptura, el ICS, el ICW, la tensión de aislación, la resistencia mecánica, eléctrica, etcétera. Entonces, es bueno, las curvas, las regulaciones que yo tengo, etcétera. Pero resulta que ahora yo quiero ver las protecciones de cajas moldeadas. Ya vi la que era en corte en aire y los accesorios que tiene su oferta. Entonces, me voy nuevamente al catálogo y vamos a partir de las DRX. Las DRX son protecciones, cajas moldeadas, pero son fijas, no tienen regulación. DRX, protecciones fijas, sin regulación. Y vamos a ir desde los 15 amperes hasta los 630 amperes, ¿ya? Con distintas capacidades de ruptura, 50, 36, tenemos menores de 36, 25, ¿ya? Hasta 20. ¿Ya? 3 polos, 4 polos. Y acá hay algunos pequeños accesorios, por ejemplo, las pantallas de aislación, los portacandados, los bornes para terminales, si yo quiero un mando rotatorio en su parte frontal, etcétera. ¿Ya? Súper bueno. Y ahí aparecen las curvas también. Como si yo quiero conectarla después, esta protección. A propósito, todas las protecciones Legrand se pueden conectar en corriente continua, entonces también hay un diagrama de cómo se tienen que unir o colocar en serie los polos. Hay bastante información. Ahí cómo se coloca el accesorio que yo les dije para que una protección de caja moldeada se pueda colocar en un riel DIN. Más curva. Y eso son lo que son protecciones fijas. Pero también en las cajas moldeadas existen las protecciones que son regulables. Y estas se llaman DPX, cubo. Y aquí están los 4 tamaños. 160, 250, 630 y 1600. Esos son los tamaños de los equipos. No vamos a encontrar tamaños distintos. Vamos a encontrar 4 tamaños. Y las corrientes van a ir variando desde los 16 amperes hasta los 1600 amperes. Y la capacidad de ruptura va a ir cambiando del color desde los 16 kilos hasta los 100 kiloamperes. Entonces, aquí vemos el tipo de frame que abarca, por ejemplo, desde los 16 hasta los 160 amperes, en 25 kiloamperes, en 16 kiloamperes y entre 26 y 50 kiloamperes. Ya si necesito 75, no me sirve el DPX de 160, sino que tendría que bajar al de 250, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa tablita no enseña tanto. Y aquí en esta página es lo que yo les mostré. Un disyuntor electrónico con protección diferencial tipo A. ¿Ya? Que era protección termomagnética y diferencial. Y ahí tenemos todas las referencias, que son de 4 polos, ¿ya? De 16 a 160 con su capacidad de ruptura, y después si quiero el formato de hasta 250. Lo bueno es que yo puedo hacer las regulaciones también de la sensibilidad de la parte de fuga, desde los 0,03, que serían los 30 miliamperes, hasta 3 amperes, podría ser la regulación. Y no solamente en corriente, sino que podría hacer una sensibilidad en tiempo, desde los 0 hasta los 3 segundos. Podría darle un retardo. Hay más accesorios como versión enchufable, versión extraíble, bornes, nuevamente las pantallas de aislación, etc. Y lo interesante de estas protecciones es que existe una protección que es extraíble. Tenemos accesorios para hacer transferencias de redes, por ejemplo, para que no estén las dos energizadas al mismo tiempo, si que se baja una, entra la otra y viceversa.
Podemos tener comunicación Modbus, podemos colocar unos equipos en la parte frontal que son unos motorizados para que yo a través de un pulsador o de un software yo pueda energizar o desenergizar la protección, pueda ver sus parámetros de corriente, voltaje, factor de potencia, etcétera, frecuencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahí como se colocan también, vimos que sacamos la tapa frontal y colocamos las bobinas, contactos auxiliares, mando rotatorio que puede ser motorizado lateral o en la parte frontal. Hay muchos accesorios, es cosa de meterse en el catálogo y poder investigar un poquito más, leer, pero lo que yo les quiero mostrar son unos accesorios que me permiten hacer una versión extraíble. Y es aquí donde voy a dejar de compartir y yo tengo un video en YouTube donde le voy a pedir a Alba si nos puede mostrar. Me voy a dejar en mute para que escuchemos ese video que trata de una protección caja moldeada extraíble en un tablero, para que vean lo fácil que es, cómo poder retirar la protección y cambiarla en un par de minutos. ¿Ya? Así que vamos a darle play. Lo que te quiero mostrar a continuación es una protección caja moldeada versión extraíble. Esta protección es de 630 amperes. La protección se encuentra en un tablero fabricado en una forma de construcción 4B. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo acceso directo a lo que son las barras, ni tampoco tengo un acceso a la entrada o la salida de la protección, y tampoco tengo un acceso directo a los otros elementos de maniobra o protección del tablero. Te voy a mostrar qué tan seguro es esta forma de construcción. Principalmente se usa en cargas críticas. ¿Qué cargas críticas podemos tener? Hospitales, data center, algún proceso dentro de la industria que no se pueda detener y que necesite un reemplazo, un mantenimiento lo más rápido posible. Hagamos cuenta que esta protección falló y vamos a ver lo fácil que es poder cambiarla. Yo a través de una manivela, en la parte inferior, tengo un orificio, el cual voy a introducir y a través de mis manos, sin mayor fuerza, voy a empezar a girar. ¿Se dan cuenta que la protección todavía está conectada? Ahí de color rojo. Entonces yo al momento de ir retirando la protección, moviendo la manivela, tiene un sistema de seguridad, el cual me la desconecta automáticamente. Voy a seguir retirando la protección hasta que llegue a un tope. Llegando a ese tope, en la parte trasera de esta protección, presiono y me permite extraerla fácilmente. Esta es una protección de 630 amperes con unos accesorios que me permite hacerla extraíble. Veamos un poco qué encontramos en la base. Esta es una base donde tengo un riel y donde van los puntos de conexión. Si se dan cuenta, es totalmente segura. Yo no tengo un acceso directo a las barras, no tengo ningún contacto eléctrico que me pueda electrocutar. Vamos a ver nuevamente la protección. La reemplacé, tengo una nueva protección y me voy a enfocar y revisar que los rieles que tengo aquí en esta protección versión extraíble coincidan con la base. Una vez coincidieron los rieles, yo voy a empujar. Voy a escuchar un clic y con ayuda nuevamente de la llave manivela voy a empezar a girar hasta que la protección pueda llegar hasta el fondo y hacer contacto tanto la protección como la base. Una vez que ya no puedo dar más vueltas, voy a utilizar el motorizado a través de unos pulsadores donde voy a cargar el resorte y ahora voy a conectar. Y nos damos cuenta de que la protección vuelve a estar energizada. Entonces en un par de minutos pude hacer el reemplazo de esta protección para tener una mayor continuidad de servicio, mayor seguridad en la instalación y en las personas. Perfecto, entonces ahí logramos ver un ejemplo de una protección extraíble. No voy a andar por la vida instalando protección extraíble, o sea, a mí me conviene porque son un poco más caras, pero yo voy a utilizar protección extraíble cuando sean sistemas críticos, por ejemplo, ¿ya? En un hospital es súper crítico, que si falló una protección, tengo que ser capaz de solucionarlo lo más rápido posible. Y se dieron cuenta que cuando yo modifiqué o cambié la protección, no tuve que intervenir la protección general.
pudieron seguir trabajando las demás cargas. Entonces me da una continuidad de servicio del 100%. No tuve que abrir las puertas laterales del tablero para poder llegar a las barras, sacarle la fuerza a los torques a las barras, los pernos, ¿cierto? Desmontar la protección. Resulta que en el mercado encontré una protección similar que no era igual, entonces no me coinciden las barras que existían con la protección, entonces es un caos. Si no lo programo, si no programo ese mantenimiento, de verdad que es un caos. Entonces esta solución es súper buena, pero principalmente está orientada para lugares críticos. Un data center. Que se caiga el data center de un banco es súper crítico, ¿ya? El data center de alguna empresa también puede ser crítico. Hospitales, aeropuertos, minera, procesos dentro de una minera, necesito solucionarlo lo más rápido posible. Entonces, y no solamente en las protecciones de caja moldeada, sino también de corte en aire, también existe la misma aplicación. Así que vamos a ir avanzando, nos quedan solamente 4 slides. Hablando un poquito más de los resúmenes que ya estuvimos viendo, vimos el catálogo. Si ustedes se meten al catálogo, encuentran toda la oferta de productos de caja moldeada, fija, regulable, magnetotérmicas, electrónicas, distintos tamaños, desde 16 a 1600 amperes en los que son cajas moldeadas. Hasta que se manejan extraíbles hasta los 6300 amperes, ¿ya? Desde los 16 hasta los 6300. Acá ven también el formato de una protección de corte en aire extraíble. Tiene su base metálica, donde abajo tiene el riel. Entonces también acá hay un circulito donde vamos a colocar el puntero, se introduce la llave es una manivela también. Entonces yo voy girando y esta protección va saliendo, el riel va saliendo, y yo después con un tecle, porque son pesadas, tengo que hacer el cambio, ¿ya? O con alguna maquinaria, porque no es llegar y cambiar una protección de corte en aire, son muchos kilos que tienes, y por la ley de los 25 kilos no podría hacerlo de forma directa. En la parte frontal tengo acá el equipo de unidad de medida, que este análogo, sabemos que puede ser digital. Tenemos aquí los pulsadores y aquí tenemos la carga del resorte. Yo, para poder activarlo, tiene una maneta. Si es que no tiene un motorizado, yo tengo que cebarlo. Tengo que cargar el resorte con esa manivela que tiene ahí, esa maneta, para poder cargar el resorte y después conectar y desconectar. Tiene bloqueos de llave, bloqueos de candados. En la parte interna tiene su bobina de disparo, etcétera, y acá en la parte superior tengo todas las salidas de conexión. Entonces quiero darle una señal a la bobina de disparo para que la protección abra. Le mando la señal o conecto los conductores aquí arriba en estos bornes de conexión. Y aquí tenemos bobinas de disparo, cómo van instaladas. Y prácticamente eso es la presentación, que nos enfocamos prácticamente en lo que son cajas moldeadas y corte en aire. Hablamos de otros temitas, pero lo importante es que puedan reconocer físicamente una caja moldeada y un corte en aire. Así que espero que haya sido de su agrado. Nuevamente les dejo ahí los links. Si ustedes descargan en el PDF, hacen clic en cada uno de esos, pueden llegar al canal de YouTube, me pueden encontrar en LinkedIn. Para los más lane, hay TikTok también, e Instagram. Así que para todos los gustos. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu presentación, muy buena. Agradecemos a todos también por habernos acompañado otro viernes más en este ciclo de protecciones eléctricas. Les dejé el video también, sé que algunas personas no pudieron ver el video de José, por lo tanto ahí les dejé el link y también nuestro correo de capacitación en caso de que quede alguna duda, alguna consulta con respecto a los diplomas, presentaciones, etc. Pregunta muy importante, ¿dónde van a poder ver de nuevo esta grabación? Nosotros tenemos ahora mismo en nuestra página web, en la sección de capacitación, una sección que se llama Biblioteca Multimedia. En esa biblioteca multimedia ustedes van a poder conseguir las grabaciones, obviamente un par de días después de finalizado el webinar, todas las grabaciones de los webinars, de los ciclos que nosotros realizamos. Y no solo van a poder ver el video o la grabación nuevamente, sino que también hay un botón para que ustedes puedan descargar la presentación en PDF sin tener que solicitarla al correo y esperar un poco la respuesta. Entonces, les dejo el link de la biblioteca multimedia, ahí pueden colocar palabras claves, no sé, caja moldeada, les va a salir el video, diferencial, les va a salir los videos asociados a diferenciales,
o en el caso de que quieran ver el ciclo como lo hemos presentado en vivo, pueden filtrar, hay una sección para filtrar por el ciclo de la especialidad. Entonces filtran por protecciones eléctricas y les va a aparecer todos los webinars que hemos estado realizando ahora en marzo, desde diferenciales, interruptores modulares, caja moldeada de corte en aire, y bueno, más adelante cargaremos también el del próximo viernes, que será de coordinaciones de protecciones. ¿Dónde está esta biblioteca multimedia? Les dejo acá el enlace, ¿ya? Para que puedan ir a visitar la biblioteca, la conozcan. Lo bueno es que pueden ustedes filtrar por el tema que ustedes quieran, que nosotros hayamos hecho obviamente con anterioridad. Van a conseguir la grabación y la presentación en PDF para que la puedan descargar. Así que está toda la información al alcance de su mano. Así que, José, muchas gracias por tu presentación. Les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla, en el enlace, para que ustedes puedan ahí dejarnos sus comentarios, qué tal les pareció esta sesión, qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars de este año 2025, que recién está comenzando. Así que tengan un muy buen fin de semana todos y nos vemos entonces el próximo viernes con el cierre de este ciclo, donde hablaremos de la coordinación de protecciones. Así que, José, te dejo también para que puedas despedirte. Y muchas gracias, Alba. Sí, para todos los que están ahí, vieron por Instagram, me pueden buscar como canal del profe José. Ya con eso ahí me pueden encontrar. Hay un icono como de un rayo, así que aprovechen de suscribirse, darle like, compartir. Y bueno, ya es viernes, así que aprovechen de disfrutar. Estuvimos en capacitación, llegó el otoño, así que eso, siempre es importante aprender. Inscríbanse en los próximos webinars, porque son temas muy interesantes. El próximo de verdad que tiene mucha información. Parece que es algo simple, pero la selectividad de protecciones es algo que nos va a ayudar. De hecho, podemos hacer hasta selectividad en nuestras casas jugando con las curvas, pero eso lo van a ver el próximo viernes en el mismo canal. Listo. Gracias, José. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Y en unos minutitos más les estaré enviando el correo a todos los que participaron para que puedan descargar su respectivo diploma de participación. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales.
sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.